Agradezco a la Dirección General de Culturas Populares, a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a la Universidad Nicolaita, me gusta decirle así, michoacana, a la Dirección de Educación Artística, a la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, que están representados todos aquí. Muy particularmente agradezco a la coordinadora licenciada en Historia del Arte, Ireri Vargas, por haberme invitado, y les agradezco a todos ustedes por escucharme. Pero sobre todo agradezco, y eso no venía escrito, la bendición tan increíblemente conmovedora que nos dio el compañero, que no me la esperaba, no sé si ustedes sí, porque yo espero que esa bendición me va a acompañar por lo menos durante esta plática. Les iba a contar, traje cosas escritas, pero siento que tal vez debo un poco abreviar y hablar de otra manera para poder dialogar con ustedes. Les iba a contar cómo fue que se decidió en la UNESCO hacer declaraciones de patrimonio inmaterial. Ustedes saben que en la UNESCO empezó por declararse el patrimonio material de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se destruyeron cosas invaluables. Entonces, bueno, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en su sector de la Organización para la Ciencia y la Cultura, Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, decidieron que había que resguardar de la barbarie humana algunas muestras de lo que el ser humano había hecho a través de los siglos, que serían absolutamente irrecuperables. Entonces se hacen declaraciones de patrimonio mundial. Después se dan cuenta que la barbarie humana, como dijo nuestro, ¿cómo le llamaría yo? La persona que nos bendijo, no sé qué nombre habría que darle, porque no es un gurú, esa palabra no tiene nada que ver, es un sacerdote, es un, en fin, como lo dijo, que nos cuide, es decir, que el ser humano también estaba destruyendo la tierra. Entonces se hacen declaraciones de patrimonio natural, no destruir, no convertir las cataratas de Iguazú, por ejemplo, en termoeléctricas, ¿no? Y otras cosas. Y faltaba algo, entonces hubo un escritor español que solía pasar sus vacaciones en Marruecos, en el norte de África, y había una plaza, Yemá al-Fna, donde él iba mucho, una plaza muy, muy grande en Marrakech, donde no solamente había intercambio de productos, sino había sobre todo un reforzamiento de las ligas sociales. Y él dijo, esto va a desaparecer un día va a entrar Walmart aquí y va a deshacer completamente lo que pasa en esta plaza. Es totalmente equiparable a nuestros tianguis. Para los europeos eso no existe, probablemente porque son países donde hace frío y las cosas no pueden pasar tanto al aire libre. Pero podríamos decir que nuestros tianguis tienen todo el derecho a ser declarados también patrimonio intangible, porque ahí se reproduce justamente la cultura, los vínculos sociales y comunitarios. Entonces empiezan las declaratorias de patrimonio intangible. No se podía agarrar, pues, se podía describir, pero no agarrar. Inmaterial, o sea, no tenía una presencia material, a pesar de que todo tiene una materialidad, ¿no? Y yo les voy a decir, ese currículum, la verdad, hubiera preferido abreviarlo, pero sobre todo añadirle una cosa. Yo soy cocinera profesional, miren mis manitas. 20 años de mi vida he cocinado. Tuve 2 restaurantes en la Ciudad de México, franceses, y tuve un restaurante mexicano en Francia, y cocinando. Cocinar es una actividad manual e intelectual, necesita muchísima concentración intelectual y eso lo saben las personas que cocinamos. No sé si ustedes recuerdan, porque hay una cosa muy interesante. Las cocinas ha sido una labor tradicional de las mujeres desde el principio de la humanidad. Yo digo en mi investigación que la primer cocina del mundo fue la boca de la madre que masticaba los alimentos para hacerlos digeribles por su bebé, por su chiquito. La mujer es la primera que cocina y como existe
una jerarquía de género sexual, la mujer estando abajo, entonces siempre se consideró que la cocina era un género menor de la técnica y de la ciencia. Y les voy a poner un ejemplo de por lo que estamos luchando actualmente. También se consideraba que los tejidos que tenemos aquí, de telares de cintura, todo esto, que los tienen las mexicanas, por supuesto, de toda la República, pero muchas otras comunidades del mundo, eran también un acto mecánico, si acaso con una técnica que aprendían, pero nunca consideraron que era un acto intelectual, hasta que científicos descubrieron que se necesitaba una mentalidad como una máquina computadora increíblemente desarrollada para poder ir tejiendo esos colores con tantos puntos, o sea, una mentalidad matemática muy, muy desarrollada. Eso ya está admitido en todas partes del mundo. Entonces, pensando en estas cosas y cocinando, de pronto dije, bueno, las cocinas, porque uno cuando cocina piensa, ¿verdad, señoras? Y va pensando un montón de cosas. ¿Cómo fue que nuestros antepasados descubrieron que esta planta era comestible? ¿Cómo fue que inventaron esta técnica o esta otra? Y ustedes no solamente la repiten, sino que se desarrolla y a lo largo de los milenios, porque no es cuestión de siglos, es cuestión de miles de años, aquellos saberes se desarrollan, se refuerzan y se van adaptando, como dijo también mi compañero de mesa. Entonces, yo creo que descubrí para mí, a lo mejor alguien lo había descubierto también, pero yo lo descubrí para mí, que la cultura es elemento fundacional, las cocinas son elemento fundacional de la cultura, igual que el lenguaje, exactamente al mismo título que el lenguaje. Entonces, a la hora de darme cuenta de esto y de seguir trabajando sobre el asunto, se me ocurrió proponer en el año 2000 en una conferencia en la UNESCO, en la Sala 2, que por qué no se consideraba a las cocinas como patrimonio inmaterial también de la humanidad. La idea de esto estaba en algo que ya se dijo. No estoy leyendo mi conferencia porque estaba más bien al revés, era el final, pero bueno, retomaré algunas cosas. La destrucción, es decir, las cocinas no son posibles sin los insumos. Y en la medida que se van destruyendo los insumos, o sea, las materias primas con las que ustedes cocinan, porque ahora nos podrán decir, yo espero que quede suficiente tiempo para que ustedes nos cuenten, en la medida que se van destruyendo hay platos que no se pueden volver a hacer. Se van acabando no solamente cosas exquisitas, deliciosas, sino se van acabando conocimientos, saberes, la destrucción de cosas que existen en la tierra destruye también saberes y también progreso, pero progreso en el buen sentido, evolución, no desarrollo, no el desarrollismo de producir todo el tiempo más mercancías para que las consuman y cada vez más frágiles para que se destruyan y vuelvan a comprar, no, sino otra cosa, la evolución como fue mientras el ser humano iba en el mismo sentido que la naturaleza, en vez de ir en contra de la naturaleza. Entonces, las declaraciones de patrimonio, que fuera material, natural o la propuesta inmaterial, implican dos cosas. Una, que una comunidad importante reconozca que ese patrimonio les pertenece. Dos, que se propongan medidas de salvaguarda para que pueda reconocer la UNESCO que es verdaderamente un patrimonio. Y a la hora de meter las medidas de salvaguarda es vinculante, es decir, que el gobierno a quien pertenecen esos patrimonios se compromete a preservarlo, a aplicar las medidas de salvaguarda. Bueno, entonces la idea era, ¿qué es lo que se necesita salvaguardar para que las cocinas, y hablo ahorita de las cocinas nada más, luego hablaré de la gastronomía, en el mundo
puedan ser salvadas? Pues en primer lugar los insumos, ¿no? No la sustitución de insumos, sino los insumos que les dieron origen y los insumos que permiten que sigan existiendo, que es la gran catástrofe mundial, porque se habla mucho de cómo destruimos la tierra, los bosques, por ejemplo, el agua se contamina, pero se habla mucho menos de cómo hemos destruido los insumos o los ingredientes de las cocinas. Bueno, voy a retomar un poco lo que traía yo puesto, que era definir la palabra patrimonio, porque todo el mundo habla de patrimonio, sí, pero ¿qué sería patrimonio para ustedes? Yo les digo cómo es que yo lo concibo. El patrimonio no es herencia, es contrario a herencia, porque resulta que herencia implica el reparto entre los herederos de un bien. Y el patrimonio es exactamente lo contrario, es un legado colectivo que enriquece cada nueva generación. Es muy interesante saber que en inglés no existe la traducción de patrimonio. En inglés le llaman, con la pronunciación malísima que tengo porque es una lengua que no hablo, cultural heritage. Y se llama así porque esa es una noción ambigua que permite tratar a los bienes culturales como un patrimonio colectivo, pero también permite tratar a los bienes culturales como herencias convertidas en mercancías, de tal manera que dentro del patrimonio, como ellos quieren decir, el cultural heritage, pueden privatizar ideas o prácticas milenarias mediante derechos de autor o patentes. Cuando alguien se atribuye el descubrimiento, o sea, viene un extranjero, descubre algo que ustedes hacen y hicieron sus antepasados desde hace años y dice que lo descubrió y lo patenta. Y están hablando de un patrimonio ahí y no es cierto, es una cultura, para ellos cultura hereditaria que pueden fraccionar. Van a ver por qué es interesante. Como un dato a la margen digo que no es extraño que en inglés no existe el término porque Inglaterra es el lugar donde aparece como primer derecho humano la propiedad privada, que es interesante, porque ustedes seguramente muchos saben que en la Constitución mexicana no tenía derechos humanos y el primero no era la propiedad privada, tenía garantías individuales que eran derechos colectivos. Y eso se ha modificado en la Constitución, es un debate interesante que no es el caso, pero que lo dejo ahí para que vean. Entonces, lo interesante de esto es que la propiedad privada se considera como el primer paso del desarrollo. Y fíjense, la propiedad colectiva se considera como causa y consecuencia de estancamiento. Eso hay que tomarlo en cuenta porque las cosas están todas ligadas entre sí. Hablando de lo cultural, Argelia habló muy bien, a mí me gustó como lo dijo, es algo por lo que yo lucho constantemente, porque resulta que en la UNESCO también se reconoce la cultura. En primer lugar, no existe una definición de cultura que haya sido unánimemente aceptada. Yo tengo una propuesta, ando luchando por ella, pero lo que sabemos es que hasta la fecha existen infinidad de definiciones de cultura. No es en esta conferencia donde lo voy a decir, Ireri lo escuchó en Zacatecas que hablé de ello, es una corriente por la que estamos trabajando, pero lo que es muy interesante es que las definiciones de cultura son una enumeración de cosas. Cultura es el conjunto de la danza, la música, la poesía, la historia oral, etcétera, o sea, rasgos culturales. A mí me parece muy sospechoso que la UNESCO no tenga una definición de cultura cuando se dedica a rescatar la cultura. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Porque imagínense que alguien dice que quiere resguardar, o sea, la UNESCO dice, voy a salvaguardar la cultura de un pueblo. Imagínense que alguien diga que declara querer salvaguardar telas preciosas, antiquísimas, y que empieza a salvaguardarlas sacando los hilos, todos los hilos, y poniendo hilo por hilo aparte, rompiendo la trama, ¿verdad? Y entonces dice, esto es para
salvaguardar la memoria de lo que fue aquella tela, hilo por hilo. Así es como tratan a la cultura, porque no está desvinculado, la cocina no está aparte de ningún otro rasgo cultural. Ya se dijo también aquí, el lenguaje a la hora de y sigo sin poder expresar en palabras lo que nos hizo la limpieza del ambiente y de la cabeza, en fin, esta ceremonia maravillosa. Pero claro, la lengua es la primera organización de la sociedad para poder alimentarse, y la alimentación es al mismo tiempo lo que da, o sea, lengua y cocina van juntas. Pero, y vamos a caer sobre lo de después, de qué quiero decir con que está vinculada a muchas cosas. Es decir, lo que preocupa mucho es que cuando se eligen solamente rasgos culturales para decir vamos a salvaguardar la cultura, cada vez se entiende más esto como normalizar los rasgos culturales mediante escuelas, poniendo de lado, a lo mejor con buena fe, eso no lo sé, ¿verdad?, la compleja transmisión oral y gestual. Y aquí hago un ejemplo, un paréntesis. En cocina es falso que alguien pueda aprender a cocinar con una receta de cocina. Nadie puede aprender a hacer un platillo mediante una receta. Es una actividad gestual. Se aprende oral y gestualmente, que son dos tipos de lenguaje. Entonces, cuando se quiere aprender y conservar la memoria de la cultura a través de registros exclusivamente sonoros o de video, es falso. Quedan registros, que no está mal. Los libros es un registro, pero los únicos que son transmisores de la cultura inmaterial son los seres humanos. El asunto está en que si se declarara que, y se ha declarado de alguna manera, pero no se respeta, que la cultura inmaterial está en los seres humanos, el compromiso sería preservar las condiciones de existencia dignas y suficientes para todos los seres humanos, y eso en el actual estado político y geopolítico del mundo no lo van a permitir. Los seres humanos tienen entonces que dejar de ser los soportes vivos de la cultura y sustituirlos por registros para decir estamos salvaguardando las culturas. Y después, yo no digo que no hay escuelas, está muy bien, sobre todo porque las escuelas de danza o de tejido o de cocina o de otra serie de rasgos son parte también de un proceso cultural. El problema es que sea a costa de lo que ha permitido hasta ahora que todavía sobreviva, de lo que nos enorgullecemos mucho en el discurso, pero no hacemos tanto, y me autoacuso, no hacemos suficiente por mantenerlo. Entonces, yo quisiera decirles cuál es la propuesta que yo hago, porque si ando anunciando que tengo una propuesta de definición de cultura, pues más vale que la diga. Yo diría que es lo que he estado publicando, que cultura es el conjunto de respuestas de un grupo humano, cualquiera sea su nivel de agregación, que aporta a los retos del medio natural y social en el que vive y se reproduce. Suena confuso o complejo, pero no se preocupen. Cuando uno tiene un problema, genera respuestas, ¿sí? Entonces, el conjunto de las respuestas para los retos del medio natural y social son cultura. El lenguaje es una respuesta a un reto del medio. Para sobrevivir, los seres humanos necesitaron unirse en sociedad, pero contrariamente a otras especies animales que también forman grupos
digamos, que se organizan grupalmente para resolver el problema de la alimentación o de la supervivencia, el ser humano inventó el lenguaje. Hay lenguajes que son lenguajes que no tienen la posibilidad de prever el futuro, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que pues, se pueden, no puedo profundizar en eso ahora, pero esa es la idea. Y yo digo que este conjunto de respuestas que se forman de esa manera desde que el ser humano aparece, se organiza como un sistema coherente, concertado de conocimiento y de prácticas que se retroalimentan mutuamente. Y digo que es lo que me parece que es importante, que estas manifestaciones materiales e inmateriales son el reflejo del grupo y son a la vez la identidad del grupo. Y lo que me gusta más es que el conjunto de respuestas es distinto cada vez y que eso es lo que explica la diversidad cultural de los seres humanos, la diversidad cultural del mundo. Me gustaría pasar muy rápidamente para decirles por qué la cultura es histórica y es patrimonial, dinámica, identitaria y conjunto coherente y sistemático, armónico también. Yo digo, la cultura es histórica porque tiene su origen y causa en la necesidad de sobrevivir, desde los homínidos al Homo sapiens, obligando a las comunidades a dar respuestas adecuadas a su medio natural, que, cuando prueban su eficacia, se enriquecen con otras respuestas y muchas variantes, y que desde que era nómada el ser humano, que llevó a los grupos humanos por diferentes medios naturales hasta el sedentarismo, propició contactos e intercambios entre poblaciones. Es por eso que yo pienso que la cultura se puede definir como respuestas al medio natural y social. La cultura es patrimonial porque, como ustedes saben, las relaciones sociales crean lo humano. Lo humano no se crea a solas. Si ustedes ponen un recién nacido en un lugar sin otros seres humanos, no va a ser un ser humano. Lo humano siempre está en grupo. Si en sociedad es donde surge la creatividad individual, puesto que lo humano es siempre un grupo, la creatividad de un pintor o de un escultor o de un músico surge dentro de un grupo y surge dentro de la cultura de ese grupo. Esa originalidad, entonces, de individuos también hace la originalidad de las respuestas colectivas de los grupos humanos. Esto, como ya les dije, es creación común, es condición de vida, es producto acumulado de todas las generaciones anteriores y es la permanencia en el cambio de la identidad de un pueblo. Por eso es patrimonial. El título de este congreso, de este coloquio, me pareció por eso muy bien para esta conferencia, porque dicen patrimonio cultural en movimiento. Un patrimonio cultural nunca está estático. Justamente, la cultura es dinámica porque la acción del ser humano sobre la naturaleza transforma la naturaleza, pero al estarla transformando se transforma a sí mismo, aprende de la naturaleza y se transforma. Es una cadena ininterrumpida de acciones y transformaciones a la que se suman aportes que vienen de fuera, debido al contacto entre muchos pueblos. Así, las culturas están en perpetuo movimiento de nuevas respuestas a los retos de una sociedad transformada. Por lo tanto, la tradición no es inmovilidad. Quieren decirnos que la tradición es algo inmóvil, algo que no se mueve. No es cierto. Es un sistema coherente, esto es interesante, que solo se puede comprender dentro de su propia lógica. Es como el lenguaje. Uno no puede comprender una palabra a solas, bueno, hay traducciones, sinónimos, vocabularios, pero lo interesante es que las adaptaciones al medio y la adaptación del medio a las necesidades humanas, la adquisición de elementos nuevos y perder otros, siempre tienen un lugar dentro del conjunto. No caben ahí elementos contradictorios ni que se neutralicen mutuamente, que carezcan de sentido o sean inútiles para todo lo demás, porque los elementos se resignifican o se rechazan. Yo no sé si todos ustedes vieron una película de una botella de Coca-Cola que cae del cielo en África. Bueno, quienes lo hayan visto ven cómo se resignifica un elemento exógeno y esto tiene interés porque lo que no vemos muchos antropólogos, no nos hemos dedicado a ver cómo los elementos exógenos se resignifican. Vamos a decir, les voy a poner un ejemplo ahorita, el jitomate entró
en la cocina italiana, el rojo. No es concebible la cocina italiana sin jitomate. Bueno, nadie dice que la cocina italiana sea mestiza con mexicana, ¿o sí? No, fue resignificado. En cambio, aquí nos quieren decir que nuestra cocina es mestiza porque trajimos cosas, porque entraron cosas que trajeron los españoles. Y yo no lo creo. Yo creo que en la cocina indígena se resignificaron muchos de los elementos. Y esta es una distinta concepción porque dicen que la cocina mestiza es, por ejemplo, el mole poblano. Yo creo que no. Yo creo que esa es cocina criolla y que los recetarios del siglo XIX solamente presentan cocina criolla, que los elementos mexicanos están resignificados al interior. Esa es otra discusión, pero se las propongo. Lo que interesa de la definición de cultura que les propongo es que no es una abstracción de propiedades de un fenómeno, porque en realidad la cultura no existe, no puedo decir esta es la cultura, no. Solo existen culturas concretas, presentes y pasadas, las que han sido y son producidas y reproducidas por los distintos grupos humanos como conjuntos de respuestas particulares a la singularidad de un territorio determinado, que es la condición de su existencia. Pero es una abstracción que procura recoger lo esencial a todas las culturas reales, o sea, su origen, su estructura, su funcionamiento, su dinámica y la causa de su diversidad. ¿Y saben por qué puede ser importante este tipo de definición? Porque permite analizar a las culturas como equivalentes entre sí y poder compararlas, encontrando analogías entre las relaciones internas de las culturas. Entonces, con esta definición se elimina en el investigador o el observador la tentación de concluir que existieron o existen culturas superiores e inferiores, primitivas y civilizadas, atrasadas y desarrolladas, simples o complejas. No es cierto, todas las culturas son complejas, no hay culturas simples. Y todas las culturas han sido eficaces y adecuadas en su momento, porque si existieron es porque aportaron respuestas adecuadas. También es una herramienta para pensar la cultura que desautoriza a quienes, aunque tengan buena fe, que quieren enseñar a las comunidades cómo salvaguardar su patrimonio. Toda comunidad conoce, reconoce, conserva su propio patrimonio, no necesita a nadie que venga a enseñarle cómo tienen que cuidarlo. Lo reconocen desde adentro, es más, la prueba es que todavía existe ese patrimonio, no ha desaparecido porque saben cómo. Es más bien desde el exterior que siempre llega la depredación cultural a la que muchas comunidades han resistido gracias a esa definición que hice de la cultura que es flexible, porque toma y adapta en su propio sistema lo que le es útil de lo que le imponen. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando se impone iconografía religiosa, digamos la del catolicismo, muchos pueblos les permitió cubrir y que sobrevivieran sus antiguas creencias y explicaciones del universo atrás de eso que se les impuso. Es decir, es una muestra de adecuación justamente de cómo cada cultura puede aceptar cosas desde afuera, pero las resignifica. Como hablábamos de patrimonio cultural inmaterial, quería decir muy brevemente qué significa inmaterial. Inmaterial es solamente el aspecto no sensible, es decir, que no se agarra con todos los sentidos, porque uno de los sentidos es el oído, otro es la vista, en fin, pero todos los sentidos son indisolubles. Entonces, a mí en lo particular me parece que lo inmaterial no está separado de lo material y que esta separación a mí me parece que es un poco tramposa, porque se parece a la separación entre trabajo manual y trabajo intelectual, o sea que jerarquiza, ¿verdad?, un trato diferenciado entre los trabajadores. Entonces, para terminar, yo creo que quisiera decirles el asunto de por qué las cocinas y no la gastronomía es porque estamos en Michoacán, estamos hablando de un reconocimiento internacional que se dio a la cocina michoacana, ¿cómo se decía? El paradigma, claro, de las cocinas de México.
Yo creo que si se hubieran utilizado este tipo de conceptos, hubiera podido aplicarse a todo el resto de la República. El problema es que hasta donde yo conozco el documento que fue reconocido por la UNESCO, en este documento las medidas de salvaguarda aparecen como, y lo cito como dice, las cocinas tradicionales mexicanas paradigma de Michoacán, es lo que fue incluido en la lista de patrimonio material, inmaterial, cultural inmaterial o patrimonio inmaterial del 2010, porque ya le cortaron lo de la humanidad, etcétera. Bueno, entonces, imagínense que la propuesta que hay en el expediente y la que acepta la UNESCO dice que las medidas de salvaguarda son poner escuelas para enseñar a las cocineras higiene. ¿Eso quiere decir que durante milenios las cocineras mexicanas han sido unas cochinas para cocinar? Es una verdadera aberración. La UNESCO la aceptó. Segunda medida de salvaguarda, técnicas culinarias. ¿Qué son técnicas culinarias? Las francesas probablemente, importación de técnicas, ¿o de qué estamos hablando? Yo no digo que no tenga que usarse la licuadora, pero lo que digo es que si la UNESCO va a reconocer que hay patrimonios de la humanidad que deben salvaguardarse, no son las licuadoras que hay que salvaguardar, sería más bien el uso del metate, el saber moler en metate el maíz azul que se usa para el atole de novia, que muele la novia y que tiene un sabor totalmente distinto que si se hace en nixtamal en la zona rural del DF. Eso es lo que hay que salvar, no los molinos de maíz de maseca. Bueno, tercera medida de salvaguarda, administración de empresas. Y la cuarta, mercadotecnia. Está en el expediente que se presentó en 2010. Y no habla de lo que fue la propuesta que yo hice en su momento y que era. Y por eso lo digo en público, no porque yo lo haya propuesto, sino porque si se hubiera hecho así, estaríamos en otras cosas. Yo propuse que fuera la gastronomía mexicana y les voy a decir rápidamente, tengo todavía unos minutos para decir, bueno, la diferencia entre cocina, culinaria y gastronomía que se usa mucho de la misma, para definir lo mismo, el mismo fenómeno en un mismo discurso, para no repetir, usan las tres palabras. Pero les voy a decir cómo lo escribí, está publicado y lo concibo y lucho por ello, porque cuando la gente tiene bien claro el lenguaje, se comunica mejor. Cocina viene del latín y tiene que ver con el fuego, cocción. Pero si ustedes analizan, como yo lo hice, cómo desde el siglo VIII antes de Cristo, en latín, la palabra coxinus se refiere también a cómo se cocinan las ideas, cómo se cocinan los cuerpos en un cementerio, cómo se cocina al sol. Lo dijo hoy en la ceremonia, dio las gracias al sol que cocina los alimentos también. Cocinar tiene que ver también con la maduración. Entonces, en vez de restringir la palabra cocina a la acción del fuego sobre los alimentos, yo estoy proponiendo una definición muy corta que sería esta. La cocina sería el resultado de la manipulación de alimentos con el fin de hacerlos atractivos para los sentidos y digeribles para el cuerpo. También cocina puede ser el sitio donde se manipulan los alimentos en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, en español lo define y no en francés. Bueno, lo que es importante y cocinar sería manipular alimentos para ingerirlos, pero también cocinar ideas, cocinar cosas. Lo que tiene que ver es con la maduración de alimentos, hacerlos aptos para ser ingeridos.
Entonces podemos decir que todos los pueblos del mundo, absolutamente todos los pueblos, y la humanidad entera, ha tenido, es más, la cocina o las cocinas han sido, ya lo dije pero lo repito, el rasgo fundacional de la cultura de la humanidad, junto con el lenguaje. Bueno, esa es una cosa, nadie lo niega, y se cocina desde el momento que, y les voy a decir una frase que dijo un compañero en la Feria del Tamal de Culturas Populares hace unas semanas, preguntó uno de los, yo estaba moderando la mesa y preguntó una de las personas, ¿cuánto tiempo tarda en preparar los tamales? Y dijo 6 meses, desde la siembra, desde que escogió, ustedes lo saben. Exacto. Esa era la idea y me encantó que este compañero lo dijera en la Feria del Tamal y usted lo confirma. Cocinar no empieza, ni es el fuego, el momento de darle la vuelta, que eso es lo que quieren creer que hacemos cuando cocinamos. No, empieza mucho antes. Bueno, y igual, los japoneses, ¿qué hacen? Comen pescado crudo y se comen muchas ensaladas crudas, no pasan por el fuego, pero la cocina empieza mucho antes de eso. Entonces, la definición de cocina sería esa y todos los pueblos lo tienen. Pero vamos a hablar ahora de culinaria. Culinaria es una cosa distinta que también todos los pueblos tienen. La culinaria viene también del latín, que viene de cocina y arte, el arte de la cocina. Entonces, en mi carrera como antropóloga, viendo muchas expresiones de los pueblos, me di cuenta que si en latín ya desde entonces, ¿verdad?, hace tantos siglos se decía que la culinaria era también utensilios, mesa, platos, buena comida, gastos lujosos, el arte de la cocina, y ya quedamos que la cocina empieza mucho antes. Entonces, lo que podemos decir es que la culinaria es el arte de la cocina o un acto excepcional de cocinar, un acto excepcional del cocinar que se lleva a su mejor expresión por oposición al cocinar cotidiano, porque se emplean los insumos más caros, más raros para quien los compra, más raros para quienes los recogen, más difíciles de obtener en ese sentido. Emplea las técnicas más sofisticadas y difíciles de realizar. Le dedica tiempo y trabajo inmoderados para producir una enorme cantidad de comida que se sirve solo en ciertas ocasiones conmemorativas, o sea, de memoria de algo, propiciatorias, o sea, que propician el bien o lo que sea, o ceremoniales, de la vida de la comunidad o de un individuo. Entonces, podemos decir que todos los pueblos, sin excepción, practican, aunque sea una vez al año, un hecho culinario, que le llaman también comida de fiesta. Bueno, yo creo que es arte de la cocina, la comida de fiesta. Y culinaria también hay en la mesa de la gente rica y se la procuran todos los días. Bueno, tienen el dinero para pagarla, pero no es esa culinaria la que nos interesa a nosotros, nos interesa que las comunidades tienen culinaria en todas partes del mundo, sea para propiciar las buenas cosechas, pero también en las familias, el día del cumpleaños o el día de la boda, o etcétera. Bueno, esa entonces sería la culinaria. Y es muy importante porque México tiene una culinaria extraordinaria. Tiene, porque he vivido en la Sierra Norte de Juárez, de Oaxaca, una comida cotidiana sana, deliciosa, pero tiene una culinaria también extraordinaria, todos los pueblos de México, y es lo que se ha asociado mucho al turismo. Ahora sí quisiera entrar al asunto de la palabra gastronómica, haciendo también una investigación epistemológica, filológica, me di cuenta de que la palabra gastronómica, a pesar de que uno de los grandes gurús, ahora sí puedo decir la palabra gurú, del mundo, que es el presidente de Slow Food, dijo en una conferencia una cosa interesante, se acerca, pero no ha dado con el punto. ¿Por qué? Porque dijo que en la gastronomía va todo lo relacionado con la alimentación
inclusive el fenómeno del hambre. Que me perdone, no puede ser, no es cierto. A menos que sea la anécdota de la reina de Francia, que cuando le dijeron que el pueblo que estaba levantándose en una revolución tenía hambre, dijo, porque no había pan, dijo, pues entonces denles pastelillos. Si a eso se refería Carlo Petrini, pues entonces, ahí todavía. Lo que quiero decir es que gastronomía, voy a darles, porque tengo todo el estudio, pero no se los voy a leer ni mucho menos. Se va a decir, y es muy fácil, y voy a decir por qué entonces propuse yo que México presentara la candidatura de su gastronomía. Gastronomía sería el conjunto de conocimientos y prácticas alrededor del hecho alimentario, cuya finalidad es dar el máximo placer a los 5 sentidos y al intelecto. Esta definición está apretada como todas las definiciones deben ser, pero lo que quiero decirles es que todos los pueblos del mundo tienen actos culinarios, pero no todos tienen actos gastronómicos. Los pueblos protestantes no tienen actos gastronómicos, no buscan el placer. ¿Se acuerdan del Festín de Babette? Bueno, es una película que muestra perfectamente cómo una francesa que sí conoce la gastronomía intenta llevar a un pueblito de protestantes en Dinamarca un banquete y no lo pueden disfrutar con los 5 sentidos, lo disfrutan con el olfato, pero les da vergüenza, con el paladar, pero les da vergüenza y no pueden y no conversan. El hecho gastronómico tiene que ver también con estar pensando sobre lo que se come. El hecho gastronómico no se puede realizar a solas, se realiza en grupo y buscan eso, el máximo placer de la vista desde que llega, del olfato, del gusto, de la textura de los alimentos dentro de la boca, pero también de la textura de lo que van a tomar con la mano, que sean los cubiertos, los vasos, la vajilla. En la vista están las vajillas que se hacen especialmente para ese hecho gastronómico, en los textiles, en las cazuelas, está en todo. Entonces comprenderán por qué. Yo dije, México es un país que tiene pueblos con hechos gastronómicos completos y las medidas de salvaguarda, si se hubiera declarado la gastronomía mexicana de acuerdo al expediente que propuse yo en el año 2000 en la UNESCO, en el 2001 aquí, publicado en La Jornada en el 2002, peleado enormemente en el 2004 y hasta el final en el 2010, era que las medidas de salvaguarda tenían que ser salvaguardar el complejo cultural que hay detrás de un hecho gastronómico que México los tiene, tanto indígenas como mestizos y criollos. Muchas gracias. Porque, digamos, está la cocina cotidiana, está esta cocina extraordinaria que está vinculada con la fiesta, pero también está una cocina extraordinaria vinculada con el hambre, es decir, productos que ayudan a las malas épocas y que no se comen de manera cotidiana. Me refiero, por ejemplo, en Tierra Caliente a las tortillas con parota o a las tortas de flor de capulín, que son comidas que no se consumen habitualmente, sino solamente excepcionalmente en periodos de hambruna. Y ahí creo que sí coincidiría con este presidente del Slow Food. Sí debe haber una relación, hay una relación entre alimentación y hambre, porque no toda la comida, digamos, es meramente, ¿cómo lo podríamos llamar? Ceremonial o artística o placentera, ¿no? También hay una frontera muy delgada entre el alimento y el remedio en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría decir de eso? Me gusta mucho su pregunta porque si acaso dije algo que estaba… ¿Puedo ir uno por uno? ¿Sí? Bien. Si acaso lo dije mal, pero no dije que la comida no tenía que ver con el hambre o la alimentación con el hambre. Dije que la gastronomía no incluía el hambre. Gastronomía no incluía el hambre. Yo he estado peleando ya hace varios años porque exista en este país donde existe una cosa que se llama SAGARPA, que es Secretaría de Agricultura, ¿qué? Ganadería, ¿qué más? Pesca
y alimentación, como si la alimentación fuera al final de la agricultura, la ganadería, la pesca y todo lo demás. No, yo lo que creo que debería haber es en todas partes del mundo, y no existe, una Secretaría de Alimentación Pública que debería ocuparse particularmente no del problema del hambre, sino de evitar el hambre, porque este es un asunto muy grave. El hambre es algo que se produce, el hambre no es natural, es un resultado de políticas económicas y políticas. Entonces, lo que quiero decirle con eso es que yo creo que decir que en tiempos de hambruna se consume tal o cual producto, no, yo creo que probablemente el enfoque tendría que ser, la tierra a veces es pródiga en ciertos productos y las señoras lo saben, los utilizan estos de tal o cual manera. A veces es pródiga en otro tipo de productos. En Europa, por ejemplo, ¿verdad?, lo que prefieren es el trigo, el centeno, por una serie de causas históricas que no viene al caso, que dejaban humedecer y producía una serie de enfermedades. Entonces, la cebada, por ejemplo, el sorgo se supone que es alimento para animales, el maíz en Europa es alimento para animales y en tiempos sí, la papa. Entonces no es cierto, o sea, no hay alimentos para el hambre. La papa salvó del hambre a Europa, ¿no? Es cierto, pero la papa se consideraba uno de los alimentos más indignos del hombre, porque incluso hay una frase de un poeta francés que dice que nada tiene que ver el gesto sublime del que avienta la semilla sobre los surcos al que está inclinado sacando de la tierra los tubérculos. Los pueblos africanos de la parte ecuatorial, más bien todo el cinturón ecuatorial del mundo, se alimentó muy bien durante milenios con tubérculos. Llegaron los europeos, hicieron sus colonias, metieron arroz, empobrecieron totalmente y convirtieron el arroz en alimento para paliar el hambre. Entonces, me gustará mucho, porque usted lo mencionó después, si podemos tener una pequeña conversación, que me informe y yo pueda tomar datos sobre este tipo de alimentos que se utilizan cuando no hay otros. ¿Verdad? No sé si dije algo que tenía que ver. Sí, atrás el profesor compañero tiene una pregunta. ¿Puedo? Sí, me gustó mucho la conferencia y me quedé con una espina clavada, que es, usted mencionó todo el esfuerzo que hizo para que fuera declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad la cocina mexicana. Gastronomía. Y fue un conjunto, ¿no?, de profesionistas de diversas carreras, ¿no?, de diversas profesiones. Y me recuerda que, bueno, hace poco estuve en Sevilla y escuché la queja de varios investigadores que están en ICAF, en esta comisión para la antropología de la alimentación, ¿no? Y se quejan de que la declaratoria de la cocina mediterránea les pasó al gobierno también como desentendiéndose de todos los compromisos y prácticamente esa declaratoria de patrimonio se la han venido usufructuando más los sectores comerciales, turísticos, y creo que aquí el sesgo también está aquí con el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando hay ese chasco que se llevan los investigadores queriendo proteger patrimonios locales, regionales y ancestrales, y los que ganan son las franquicias o sectores restauranteros con lógicas muy privatistas o privatizadoras, y los gobiernos se lavan las manos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con eso? El tema también es sumamente importante porque nos permite poner estos puntos sobre los íes. Ustedes recuerdan que Estados Unidos e Inglaterra dejaron de pertenecer a la UNESCO durante muchos años. Yo no recuerdo exactamente si 14 o cuánto, ¿alguien recuerda el dato exacto? Al dejar de pertenecer a la UNESCO durante todo ese tiempo, claro, no dieron la mayor cantidad de dinero, es decir, eran los que daban más dinero. La UNESCO sobrevivió en ese tiempo, es el tiempo de Federico Mayor, que es cuando se
crea el asunto de patrimonio cultural inmaterial, etcétera. ¿Por qué no son firmantes del convenio de 2003 los Estados Unidos? Justamente porque no tienen patrimonio inmaterial que salvar, lo deshicieron, lo mataron, lo aplastaron, y el que les quedaría serían los pueblos vivos migrantes que forman parte de su sociedad. Lo que quieren hacer es lo que es el integracionismo, integrar a todas las comunidades que viven ahí. Esto viene al caso, ¿por qué? Porque la lógica en la que nos movemos, y es un gigante que nos aplasta a todos, es la lógica del neoliberalismo, que es decir, la producción de mercancías, no importa qué clase, es decir, la alimentación es una mercancía en este mundo, no es un satisfactor de una necesidad vital, es una mercancía y se trata como cualquier otra mercancía, la que sea, que podemos vivir sin montones de mercancías inútiles, pero no podemos vivir sin alimentos. Entonces, cambia la dirección de la UNESCO y entra un japonés, regresan los estadounidenses, Inglaterra, aunque nunca son signatarios de lo de patrimonio inmaterial, pero después con la actual directora general Irina La Rumana, está clarísimo que los patrimonios, por eso en esta ponencia yo quería hablar de patrimonio, es decir, de los conceptos, porque ustedes lo saben, todos ustedes son intelectuales, que atrás de todas las acciones hay siempre ustedes también, pero de otra manera, estamos hablando del pensamiento social, hay atrás de toda acción hay una concepción, y la concepción de que los patrimonios son una mercancía para el turismo. Todos los patrimonios están vistos actualmente, por eso digo que el no tener una definición de cultura, deshacer la cultura en trocitos, enseñar a los voladores de Papantla a hacer su escuela, yo claro que quiero que los voladores de Papantla sigan, que me sobrevivan cientos de años. Lo que discuto es la manera en que se concibe desde antes, que no es inocente, para aplicar cierto tipo de políticas de salvaguarda, como esta otra. Si a las cocineras michoacanas les van a enseñar mercadotecnia y bueno, las van a estandarizar para el turismo, o sea, de eso se trata. Se trata de que tengan sus pequeños changarros en las rutas turísticas, porque se va a vender eso para el turismo. Entonces, ¿cuál es la lucha? Bueno, la lucha es, primero que ver si nos convencemos. Yo les digo lo que pienso, como dicen los zapatistas, yo les digo mi palabra, no sé qué pensarán ustedes, ¿no? Pero yo se las doy de corazón. Si nos llegamos a ser suficientemente fuertes para poder debatir las ideas también y publicar e insistir y sobre todo efectuar medidas de salvaguarda nosotros en lo personal que protejan justamente estas manifestaciones. Entonces, lo último que quería decir para contestar esta pregunta es, los profesionales que intervinieron, yo creo que muchos de ellos, los más respetables, fueron con una finta. Cuando yo hice esta propuesta y está en la jornada suplemento especial, la gastronomía, patrimonio y la humanidad del 8 de febrero de 2002, allí explico y allí propongo a una señora que se llama Gloria López Morales para que sea ella quien lleve esta iniciativa al gobierno, porque yo vivía en Francia, viví 30 años allá, entonces yo fui de la idea, pero eso no importaba, lo que importaba es que alguna persona, y ella entonces era funcionaria de Conaculta, ahí tenía sus oficinas y era enlace con turismo. Bueno, ella hizo según sus convicciones. Lo que lamento es que este expediente no me permitieron colaborar en él. Cuando fueron en 2004 a llevar el primer expediente, Cristina Barros es una mujer absolutamente respetable, se habían equivocado en la concepción, o sea, en los conceptos. ¿Por qué dijeron pueblo del maíz? ¿Por qué no ganó en el 2004 México esta declaratoria? Porque tanto Guatemala como Salvador dijeron también somos pueblos del maíz. Nosotros no podemos estar. Yo estaba ahí, yo estuve presente en el evento que hicieron de comidas, lo hicieron muy mal, muy mal, lo hicieron de una manera que yo diría
saben que lo digo, ellos saben, todos ellos lo saben, lo que pasa es que no me confrontan, no se ponen en la misma mesa que yo. Llevaron a las señoras cocineras hermosamente vestidas y las pusieron arriba de un estrado en donde estaban las 10 mesas de 10 para los invitados de las embajadas y la UNESCO y lo que sea. Y de pronto ya van a servir la comida y sirven la comida y las señoras ahí paradas. Y yo digo, yo no como, si las señoras están ahí paradas, yo no como. No, es que es para darle ambiente mexicano. No, las señoras son seres humanos, no son adorno. ¿Qué hacemos? Siéntenlas en las mesas, una señora en cada mesa. Es que ya no hay lugar, entonces que vayan a la cocina, pero las próximas comidas, hubo 8 comidas. Y cuando terminó el evento, yo le pregunté al jefe Muñoz Zurita, ¿por qué presentaron la comida así? Es decir, ya saben, la nouvelle cuisine mexicaine, que es algo que en Francia desapareció desde que empezó, los 80s, no duró más allá de los 80s. O sea, un poquito de comida, muy arregladita, unas gotitas de un mole que se tardaron en hacer 8 horas, gotitas del mole, ¿verdad?, etcétera. Y me contestó nuestro ilustre chef, delante de personas, tengo testigos, dijo, para subir de categoría, porque estamos peleando para que sea reconocida por la UNESCO y lo hicimos así para subirla de categoría. No tienen derecho, porque la cocina mexicana no se sube de categoría. No hay alta cocina mexicana y no hay baja cocina mexicana. Tienen todo el derecho del mundo a hacer las escuelas llamadas de gastronomía, tienen todo el derecho del mundo a estar inventando platos, pero ese es el futuro, ese no hay que salvarlo ahorita, eso no es patrimonio todavía de nadie, se está construyendo apenas. Yo no estoy en contra de ellos. Entonces, eso fracasó, porque no tenía sustento. Luego, los franceses comprendieron la idea de la gastronomía, ellos metieron su expediente con la mesa francesa, ¿se acuerdan? Y los mediterráneos metieron lo otro. Exactamente, ¿qué les pasó? Hay muchos intereses creados, porque ¿quién financió el expediente de 2010? Que descanse en paz a pesar de su conciencia, el director de Maseca. ¿Y qué hace con Maseca? Yo lo vi allí en París y le dije, oiga, don Roberto, traiga tortillas a París, yo tengo un restaurante mexicano y yo las tengo que hacer a mano, miles. Y dijo, no, tú sabes, yo vengo de la India donde llevé ahorita y voy a China. Le dije, sí, pero usted lo que hace es llevar por todo el mundo nachos, no tortillas.